Palabra a la senadora Marcela Guerra Castillo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar en pro del dictamen. En uso de la voz, la senadora Guerra Castillo. Presidente. Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros. Hago uso de la tribuna para hablar a favor del presente dictamen. Toda vez que recordamos, claro, aunque muchos de nosotros no hayamos nacido en esa terrible fecha, cuando el estallido de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki en 1945, algunos de aquí sí, algunos de aquí sí estarían muy jóvenes, pero marcaron esos sucesos, marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad, lo cual incidió en el espíritu de la Carta, como ya lo dijo mi compañera y amiga Laura Rojas. Incidió en la Carta de las Naciones Unidas, que vela por preservar la paz y la seguridad internacional por encima de cualquier interés individual. México, en congruencia con su vocación pacifista y con esa vocación no nuclear, heredada de las cicatrices de su historia, ha mantenido un firme compromiso con los propósitos y los principios de esta Carta de la ONU, apegándose al derecho internacional siempre y cuyas directrices han influenciado su política exterior, en especial en materia de desarme. Con la suscripción de esto el 14 de febrero de 1967 del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, y a raíz de lo que podemos recordar que era la crisis de los misiles en Cuba, el Caribe también, y en el Caribe mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco, México fue pionero de impulsar este tipo de política internacional a través de este gran tratado, con una gran convocatoria, haciendo firme la vocación de la no nuclearización de la América Latina. Esto le trajo hasta 1982, como ya también aquí se dijo, el premio, vamos a decir, a Alfonso García Robles, el canciller de ese entonces, un gran embajador que siempre estipuló que la parte nuclear o la nuclearización es una amenaza para el futuro de la humanidad. Esto le valió el premio Nobel al distinguido canciller. En ese contexto, México ha favorecido todas las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las naciones. Prueba de esto está, por ejemplo, aquí en el Senado de la República, que en los distintos foros a los cuales pertenecemos, que son muchos, por ejemplo, la Unión Interparlamentaria Internacional, la UIP, hay una mesa permanente de discusión de las armas nucleares, de la erradicación de las mismas, de la regularización de las mismas. También en otros foros que tenemos tanto en Asia como en Europa, igualmente es un tema recurrente el que, a pesar de que algunos países siguen manteniendo esa tradición de nuclearizar no solo sus arsenales de armas, sino también vamos a decir, su fuente de energía, como es el caso de Francia, que la mayoría de su energía proviene de la fuerza nuclear. Ahora sí, en pleno siglo XXI, 9 naciones, como ya lo dije, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, China, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte, concentran el armamento nuclear global, cuyo gasto oscila en 1.6 billones de dólares al año. Asimismo, no participaron en la articulación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que aquí ya se hizo referencia. Esto fue aprobado, como ustedes saben, por la ONU el 7 de julio del año en curso, y seguramente por razones estratégicas y por así convenir a sus intereses, ni siquiera participaron en el debate. La campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, el ICAN en inglés, es una organización de la sociedad civil a la que pertenecen organismos de 101 países, que ha sido, por supuesto, recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Y esta busca generar una nueva conciencia mundial ante la coyuntura actual para buscar erradicar la proliferación de este tipo de armas. Este Tratado de Prohibición de Armas Nucleares especialmente se caracteriza
por lo siguiente. Por ejemplo, fue aprobado por 122 países en julio pasado. Es el primer acuerdo contra las armas nucleares multilateral y legalmente vinculante en 20 años. Y esto es muy importante, la vinculación en una situación de este tipo, porque siempre debates van, debates vienen, cartas de intención, declaraciones, pero no se había hecho vinculante, y ahora, a partir de ahora, de este julio pasado, sí es, y esto ya marca un hito en la historia reciente. También prohibir completamente el desarrollo, almacenamiento, transferencia o la amenaza del uso de armas nucleares. Esto es muy importante. Obligar a los estados a resarcir los daños a las víctimas de ataques o pruebas nucleares, que es algo inédito. Sí, es decir, el resarcimiento al daño a terceros. Monitorear constantemente sus alcances para su aplicación de manera eficaz y por complementar la arquitectura legal del desarme. La novedad del instrumento es que no solo suma las voluntades de los estados, sino las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, que es una tendencia ya mundial, sobre todo en los temas no solo nacionales, sino internacionales también. Y en distintos planos, en la parte local, en la parte regional y, por supuesto, como ya lo dije, en la internacional. Esto, con el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el TPAN, México reafirma inequívocamente su política exterior en favor del desarme. Nosotros ya tenemos una tradición, la vamos a seguir refrendando, sea como sea, en el tiempo que sea. Así México se mantendrá incólume ante esta problemática mundial. Esto también concuerda con el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que es el de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, del que se deriva el concepto de paz sostenible. Este concepto es muy importante, hoy por hoy ya está presente en todos los discursos de los trabajadores de la ONU, así como de todos los que trabajamos en materia de evaluación y seguimiento de política exterior. Este paradigma promueve la prevención de conflictos y la garantía de alcanzar la paz mediante el desarrollo humano. El Estado mexicano asume con ahínco su responsabilidad, compañeras y compañeros, en la creación de nuevos horizontes hacia la paz. De ahí que se promueve el sistema multilateral y redoble esfuerzos en todos los foros internacionales en aras de hacer del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares una realidad. Todos, compañeras y compañeros, todos y todas, contra las armas nucleares. ¿Es cuanto? Gracias. Gracias, senadora Guerra Castillo.